¿Alguna vez en un trabajo de la universidad te han dicho replantee? Una palabra que mata las ilusiones de cualquier arquitecto o de cualquier diseñador. Es por eso que en este video quiero hablar contigo sobre cómo enfrentar esta palabra. Soy el arquitecto Iván Guillermo Gómez, fundador de este proyecto Escuela Online para Arquitectos. Quiero contarte a través de un proyecto que estoy desarrollando cómo se lleva adelante este proceso de replanteo. Muchas veces creemos cuando diseñamos que la primera solución, ese es el proyecto y es la mejor idea que tenemos. Resulta que no, simplemente es la primera idea. Y a medida que va avanzando el proyecto, las cosas van cambiando. En otro video hablábamos de cómo enfrentarnos por primera vez a ese proyecto, ¿no? De cómo organizar la información que se van a convertir en nuestras variables. Resulta que cuando vamos diseñando van apareciendo las variables y esas variables van modificando lo que vamos haciendo. Y a medida que el proyecto avanza, el proyecto se modifica hasta que logramos llegar al elemento final. Esto es algo que hay que dejar a un lado como arquitectos y dejar de pensar que la primera idea es la mejor, que somos geniales y wow y todo lo que digamos es perfecto, ¿no? El ejercicio del diseño en la arquitectura es un proceso y es un proceso que va evolucionando, es un proceso que va llevando adelante, es un proceso que va como una espiral, va así dando vueltas hasta que logras llegar al proyecto. Obviamente a medida que tienes más experiencia llegas más rápido a los proyectos porque ya esas variables de las que te comenté en un video anterior ya las manejas. Ya sabes, por ejemplo, manejar la normativa. Si has diseñado bastantes casas, pues ya sabes que debes tener en cuenta al diseñar una casa. No te va a pasar como a mí una vez que se me olvidó poner el timbre en un diseño. Se me olvidó ponerle timbre a la casa. Sí, todas esas cosas que vas aprendiendo a medida que vas evolucionando y que vas realizando actividades. Este video es una clase que tuve con mis estudiantes de la Facultad de Arquitectura, donde trabajo de segundo semestre. Con este video lo que quiero es invitarte a reflexionar para que dejes a un lado esa mentalidad de ay, el profe me regañó, tengo que replantear. Deja eso a un lado. El trabajo de la arquitectura es bastante, hay que hacer muchos diseños, hay que hacer muchos prototipos, hay que hacer muchos análisis para obtener un edificio o un objeto arquitectónico al final. Así que quédate en este video si quieres aprender cómo puedes superar esta etapa y quiero que me dejes un comentario al final. ¿Qué te parece este video? ¿Qué opinas? Si te ha pasado antes este tipo de situaciones. ¿Y cuál es tu reacción normal, habitual ante esta situación? Espero que te guste bastante. Nos vemos en el video. De lo que veníamos conversando ayer, un poco el tema de esos procesos, de esos ejercicios de diseño, ¿no? De cómo organizamos la información, de cómo la ubicamos y la ponemos como en esos tres grandes puntos, ¿no? Que son el lugar, el usuario y el objeto. Y con eso pues organizamos la información y cada uno tiene características diferentes y pues ya eso lo van ustedes y lo vamos ampliando cada vez que vamos consiguiendo más información. Yo quiero hoy compartirles una reflexión personal sobre el tema del proceso creativo, ¿no? A veces nosotros creemos que la primera idea es la que va a ser y con esa nos quedamos y nos quedamos ahí pensando y le damos vueltas y parece un matrimonio y ahí estamos enganchados en que no, es que mire, es que mi proyecto, es que mi idea y, no, y los proyectos son algo tan variable. O sea, por eso les presentaba yo esa idea de organizar un proyecto en variables, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos que tenemos ahí empieza a ser una variable y empieza a tener un peso dentro de nuestro problema, dentro de nuestra solución. Si nosotros a cada uno de estos elementos le dijéramos de 1 a 10, ¿cuál es más importante? El terreno, 5 puntos, la topografía, 4 puntos, la vista, 8 puntos, el usuario, pues obviamente 10 puntos, ¿sí? Porque es lo más importante. La normativa, tantos puntos, tal cosa de la normativa se puede aplicar o se puede utilizar de esta forma, ¿sí? O sea, como que empezamos
a poner cada uno de estos elementos, entonces eso empieza a ser ¿cómo decirlo? Sí, esa es la palabra, como un algoritmo, como una ecuación, empieza a ser como un ser vivo nuestro proyecto. Y en esto yo quiero mostrarles aquí algo que cosas que yo trabajo de vez en cuando, de mi trabajo de arquitecto, y quiero mostrarles, a ver, está aquí, espérenme aquí. A ver, es que aquí, esa es otra cosa que yo no he podido aprender a ser más ordenado con los proyectos y con las cosas, pero bueno. Esto es lo que les voy a mostrar, es un solo proyecto. ¿Listo? A ver, espérenme. Trabajos, aquí está primero. Mira. Entonces, un proyecto que he venido trabajando para un lote y que le he dado muchas vueltas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, primer acercamiento a este proyecto. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, versión 4, versión 5, versión 3. Primero yo pensaba que el proyecto era mejor unas habitaciones para estudiantes por la ubicación, luego que un geriátrico, luego que unos apartamentos, pero empezaban a aparecer problemas, que los parqueaderos, que el uso del suelo no me permite la vivienda estudiantil. Y entonces empezaban todas esas variables. Por ejemplo, miren, a ver si se deja abrir esta imagen. Entonces, por ejemplo, estos son los primeros, sí, las primeras ideas. Por ejemplo, esta otra. Sí, miren. Imágenes de fachada. O sea, cosas que uno va pensando, mire, normatividad de vivienda turística, entonces cómo funcionan lo que les decía. Entonces la tipología, vivienda turística, cómo es la normativa para ese elemento. Información, a ver, este otro edificio, ¿no? Esto ya son planos. Bueno, vamos a buscar imágenes. A ver, este también, mire, esta es otra opción. La versión 3, entonces mire, fachada con ladrillos, fachada con matas, que estaba pensando llenarlo de una malla metálica y ponerle una enredadera, ¿sí? Entonces fíjense, y quédense, por ejemplo, quédense con esta imagen, y fíjense cómo uno va ahí dándole vueltas a los proyectos y va volviendo a muchas cosas. A ver, miremos otro por aquí. Luego, por ejemplo, eso se volvió, mira, se convirtió en esto. Se convirtió en un proyecto de 3 casas, así, mire, en tres casitas. Entonces fíjense cómo el mismo lote tiene otro proyecto. A ver, mira si está completo acá. Entonces mire, 3 casas, ¿sí? En vez de un edificio. Entonces miren, acá otra idea del mismo proyecto. A ver. Vea, otra más. A ver. Bueno, esto ya es lo que ya estoy trabajando un poquito más ahorita. Y ahorita lo vemos. A ver. Mire, por ejemplo, otras alternativas, ¿sí? ¿A qué voy? Fíjense todos los devenires que yo he tenido en este proyecto. Miren, a que los calados que están acá, que las ventanas, que las viseras estas, esos elementos ahí horizontales, el material, los colores, ¿sí? Entonces empieza uno a hacer todo ese proceso creativo de darle vueltas a las ideas y darle y dejar fluir la cabeza, ¿no? Y ya hoy, por ejemplo, ya estoy ya más cerca de lo que creo que es, ¿no? Del proyecto como es. Digamos, este fue hace como un mes, que ya si ustedes lo ven, ya, si ustedes lo analizan, fíjense que empieza a tener muchas cosas parecidas con lo primero, hay una cosa aquí, otra allá, o sea, como que van todas las ideas revolviéndose, ¿sí? Profe, una pregunta Dígame. respecto a ese proyecto. Ahorita que nos iba mostrando cambios, respecto a qué o basado en qué es que, digamos, Entonces, usted hacía un cambio, por ejemplo, digamos, ahí el vienen los color. cambios. Por ejemplo, la parte estética va, por ejemplo, más del gusto. Entonces digo, bueno, ¿cómo se vería? Esa es una pregunta que ustedes tienen que aprender a hacerse cuando están diseñando. ¿Qué pasaría si? Porque es que a veces uno se imagina las cosas y cree que van a quedar geniales y cuando las hace se da cuenta que no.
Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasaría si yo le pongo a esta fachada un color rojo? ¿Qué pasaría si yo hago un contraste de amarillo con azul? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo le pongo estos colores, por ejemplo, los que les mostré de las casas, que eran colores tierra fuertes? ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces si yo le pongo ladrillo? Entonces uno empieza a mirar. Entonces, aquí la variable que yo maneje, ¿cuál es? Bueno, si este proyecto es para vender, a mí me gustan mucho esos colores, a mí, pero si yo se lo voy a vender a alguien, ¿será que a alguien le van a gustar esos colores? ¿O me voy por algo más tradicional? Sí, entonces empiezo, yo por ejemplo, yo le mando esos renders a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis cuñados, y les digo, ¿qué opinan? Uy, no, esos colores están como muy chinchosos, que no hay que decir. Y ahí voy yo como haciendo ese proceso. Entonces, esa es una variable que sería estética, pero entonces la variable uno la junta y dice, bueno, este proyecto es para vender. Si fuera para mí, yo lo dejo de esos colores, ¿sí? Entonces esos son los criterios que uno va teniendo. Por ejemplo, mire aquí esta planta y les voy a mostrar, ahorita van a ver un cambio fortísimo. Por ejemplo, miren esta planta del parqueadero y eso fue una revisión que me hicieron mandé el proyecto pues a una primera revisión en curaduría y ya me dieron una respuesta. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta distribución, habitaciones a un lado y la sala a este lado. Entonces ahí viene una variable, la curaduría es una variable fuerte, la norma, el POT. Entonces a mí la arquitecta que me estaba revisando me decía, mire, usted no puede dejar este vacío, tiene que quitarlo, porque usted tiene que hacerlo de 4x4 para ventilar esta habitación y ventilar este estudio. Pero entonces 4x4 me tocaría hacer una cosa así de grande y perdería todos estos metros cuadrados. Entonces empieza la variable, entonces son metros cuadrados que no voy a vender, que por el que va a construir el proyecto y lo va a vender, entonces no va a perder esa plata, ¿sí? Entonces empiezan a hacer situaciones, incluso en la parte estructural, si yo tengo acá la columna, este voladizo me queda muy grande y me va a quedar una viga acá a la vista. Entonces empiezan todos esos problemas a revolverse, ¿cierto? Entonces esas variables que les comento empiezan a aparecer. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Luego me apareció otra variable que esa sí es dura, que es que la escalera la tengo que ampliar a 1,20 y acá la tengo en 90, entonces tengo un problema, que de aquí a aquí yo tengo que dejar este espacio de 5x5 y aquí yo ya estoy en el límite del lote. Entonces yo no tengo más espacio para dónde poner la escalera. ¿Sí? Entonces ahí empieza uno todo ese proceso de diseñar, de creatividad, de analizar, de imaginar, de proponer y darle vueltas, ¿sí? Entonces, ahí ya lo que estaba trabajando ya ahorita al final es esto. Vengamos a mirar. Entonces ya esto ya es un poquito ya lo que creo yo que ya se va acercando al final. Si se fijan, esta fachada se parece mucho a esas primeras. ¿Sí lo notan o no? Esas ventanas altas, un poco más pequeñas, se parece a esos primeros renders que les mostré, pero ya tiene muchas cosas solucionadas. Pero fíjense que también se parece ya lo último, ¿sí? O sea, como que todas las ideas están ahí revolviéndose y va uno como esa ecuación o esa solución la va uno puliendo y la va organizando. Y fíjense, bueno, acá les voy a mostrar en la planta. Aquí cambió mucho, aquí, bueno, antes tenía una zona de habitaciones a este lado y la pasé para acá, ¿cierto? Así, todas las habitaciones me quedan ventiladas, que es algo que pide la normativa. La cocina me queda ventilada aquí por el patio de ropas y este espacio que es sala, comedor, cocina, este de acá, lo ventilo por este balcón, por esto que tengo aquí una terraza y un balcón. Entonces la habitación tiene su acceso al balcón, su ventilación por esta parte y aquí tengo toda esta iluminación por acá y acá tengo una ventana también que me permite hacer ventilación cruzada para mantener muy fresco este apartamento por acá. ¿Sí? Entonces, y fíjense que solucioné un problema. ¿Se acuerdan del problema que tenía acá del vacío? Ya lo solucioné. Y al contrario, me quedaron más metros para que el que vaya a vender esto lo venda. ¿Sí? Fíjense entonces ahí cómo empieza ese proceso. Ahorita tengo otros problemas por ahí con la escalera, pero ahí estoy dándole. Pero fíjense ya con este cambio, a mí me gusta mucho, sobre todo por ejemplo
este edificio está ubicado frente al Parque de la Flora. Entonces, esta vista que yo tengo desde acá es todo el Parque de la Flora lleno de árboles, lleno de árboles. Entonces, fíjense todo lo que ganó este proyecto con este balcón terraza aquí. Con toda esta vista panorámica que se tiene acá del parque, de los árboles, de la naturaleza, eso le da mucha, lo hace ver muy bien, o sea, le da mucha fuerza al proyecto. Y fíjense, tenía un problema de parqueaderos, y miren acá, el proyecto anterior que les mostré, fíjense la diferencia, no tenía ni la moto ni la bicicleta, ¿sí? Que son cosas que me pide la norma, entonces son variables que empiezan a aparecer. Y fíjense esta solución que un amigo me estaba contando, uno muchas veces los voladizos los apunta hacia un lado. Entonces él me decía que hiciera esto, que pensara el proyecto columna, entonces piso, columna, columna, hiciera un doble voladizo. Normalmente uno ¿qué hace? Uno manda la columna al borde y hace el voladizo solo hacia un lado. ¿Sí? Hace esto. Entonces fíjense que acá lo que hice que fue correr la columna, ubicarla. Ahí tengo que, ahora eso es otro tema, tengo que negociar con el ingeniero estructural a ver cómo vamos a solucionar este problema, pero, pero estoy seguro que se puede. Si no, no lo veo tan difícil. Entonces, tengo mis elementos estructurales. Este que está acá, antes estaba acá. Y fíjense, con hacer este movimiento, simplemente lo que gané acá. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde empieza el proceso de creatividad, el proceso de analizar, de pensar. Por ejemplo, esta solución me demoré por ahí 2, 3 horas dándole vueltas en la cabeza, haciendo pruebas, una cosa y otra. Aquí ustedes ven lo terminado, pero todo lo que está detrás de los planos, de mover, de acomodar, de jugar, de cuadrar, de todo eso es bastante, ¿sí? Ahí lo que les decía entonces, por ejemplo, de las habitaciones. Entonces, acá en esta zona, yo tengo todo el parque, aquí, todo esto es el parque. Entonces, esa vista ganó mucho. Y fíjense cómo con cambiar el proyecto en el otro sentido cambia, ¿sí? Imagínense yo con el miedo de, ay, pero es que, no, pero es que todo lo que yo me gasté es que me trasnoché haciendo los planos porque me toca volverlos a cambiar, profe. No, no, o que te dicen de la cliente, no, pero venga, cliente, curaduría, no, pero apruébeme eso, por favor. Mire que es que yo he trasnochado mucho, yo he trabajado mucho. No, allá me van a decir, la norma es esta, si no la cumple, el proyecto no pasa, punto. ¿Sí? Lo mismo me va a decir el cliente. Usted a mí me dijo que me entregaba un proyecto aprobado en curaduría y si no me lo aprueban, ¿qué vamos a hacer? No le pago. ¿Sí? Profe, Así y respecto funciona. al tiempo del cliente, o sea, el que le mandó a hacer ese proyecto, ¿cuánto tiempo le dio? No, ahorita O cómo digamos era. que no hay tiempo, no hay mucho todavía. Cuando empecé a hacerlo, digamos que era como, ay, tengo este lote, vaya mirando. Ya ahorita sí se está acelerando porque ya como estamos ya está muy cerca el tema, entonces ya vamos a empezar a radicar y a tramitar licencias. Pero fíjese, por ejemplo, es otro problema del tiempo. El cliente no, estaba muy despistado y es un lote que, bueno, esas son las normas de Colombia, ¿no? Que por ser lote que no tiene construcción, los impuestos son más costosos. Entonces está perdiendo mucha plata porque le están cobrando un montón de impuestos. Entonces ya está preocupado por eso. Entonces ya empezó un factor externo del lugar, de la parte, o sea, de cómo funciona la normatividad del lugar en la parte fiscal. No sé si recuerdan que yo les decía eso, lo tributario, lo fiscal, lo contable, lo legal, lo físico. Entonces en la parte tributaria fiscal, este lote está afectando a la persona porque le está sacando buena cantidad de plata en impuestos. Entonces ahí empieza otro factor a correr, a afectar el proyecto. Entonces fíjense, lo que yo les mostré, mire, por ejemplo, ya aquí los planos, mira, aquí la solución de la escalera y todavía la tengo, no me las he mostrado, pero ahí está todavía. Sí, entonces mire, por ejemplo, acá el corte, los niveles, las alturas, todo eso. ¿Sí? Entonces, aquí Ese es abajo, el doble voladizo del que nos hablaba, ¿verdad? no, Aquí el no, no, lateral, abajo en aquí, primera. ese en este sentido. El doble voladizo Ok. es aquí, o sea, la parte estructural va acá y por acá. ¿Sí? Entonces yo manejo esto acá. Entonces, ¿a qué me la juego? Que por normativa, hasta este punto, yo puedo irme pegado al otro edificio. Después yo tengo que dejar un espacio acá, que es la norma NSR 10.
que eso es la deriva que hay que dejar de 3% de la altura total del edificio respecto al edificio vecino, para evitar temas de eso, se llama un cacheteo entre edificios, para evitar golpes entre los edificios en los sismos. Entonces fíjese que acá yo traigo la columna, acá el voladizo es como de 1,60, pero acá yo me puedo ir apoyado, probablemente, tengo que hablar con el ingeniero, en un muro pequeño estructural que me dé soporte a ese voladizo. Y de aquí para arriba me voy en un voladizo más pequeño, por ahí de 1 metro. ¿Sí? Entonces ahí ya me funciona bien la idea que tengo. Entonces, ¿qué quiero con esto que les estoy contando? Es que ustedes vean la cantidad de situaciones y de variables que hay detrás de un proyecto y todo lo que le empieza uno a modificar. Y son cosas que, o sea, yo como le voy a decir a la curaduría o a planeación, no, no, a mí esa norma no me la aplique, pues es norma, punto. O la aplica o no hay proyecto. ¿Sí? Usted verá su problema, arquitecto. ¿Sí? Entonces, también si eso lo llevamos a la academia, pues en el ejercicio hay unas condiciones y esas condiciones hay que ejecutarlas, hay que cumplirlas, ¿sí? Y bueno, ya, eso, en resumen, eso es lo que quiero que, la reflexión que les traía para hoy. O sea, que no tengan miedo de estar cambiando los proyectos, no tengan miedo de, o sea, ¿a qué voy con esto? ¿O qué es lo que quiero dejarles de reflexión? Pongamos aquí la fachada del edificio, que para llegar a esto en que estoy hoy, les mostré todo el recorrido, todos los pasos que tuve que dar, las ideas que tuve que analizar, empezar por el uso del suelo, por la norma, por el presupuesto, entonces es otro factor. Cliente, ¿cuánto tiene de presupuesto? No, yo tengo para hacer el edificio tanta plata. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Nos alcanza? ¿No nos alcanza? ¿Sí? Entonces empiezan todas esas variables a entrar digámoslo así, en una vorágine, en una espiral, y nosotros como arquitectos tenemos esa misión de empezar a organizar cada cosa, empezar a poner cada cosa en su lugar y equilibrar todo para obtener un proyecto. ¿Sí? Y ahora de aquí en adelante vienen otras variables, ¿cuáles son? Diseño estructural con el diseño arquitectónico, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, redes de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que las montantes de agua potable, los bajantes de aguas lluvias, empieza toda esta otra parte a considerar otras variables técnicas, ¿sí? Y esto es hacer un proyecto de arquitectura. Eso es hacer arquitectura, es empezar a pensar en toda esa cantidad de situaciones que aparecen a la hora de un proyecto, porque un edificio es un edificio es como un ser vivo, digámoslo así, come, caga, se ensucia, se limpia, necesita gas, ¿sí? O sea, todo lo que hace el ser humano se ve reflejado en el edificio porque es su espacio vital y es donde el ser humano realiza sus actividades. Entonces ahí es como si el edificio fuera un ser vivo y hay que entender cómo funciona, así como nuestro cuerpo tiene huesos, músculos, piel, sistema sanguíneo, sistema digestivo, nervioso, todo eso también lo va a tener un edificio. Y va a tener esas redes eléctricas, los ductos, que si es un multifamiliar, entonces la planta eléctrica, por ejemplo, cosas que empiezan a aparecer después de 3 pisos, el acueducto le pide a uno que tenga tanque subterráneo porque no le garantiza que el agua le llegue a la columna de agua, se llama eso. Luego que si es un multifamiliar, entonces la normativa funciona así, las escaleras de evacuación funcionan así. Entonces empiezan todos los elementos a ir puliendo el ejercicio, a ir puliendo el proyecto. Entonces hay que quitarse el miedo de trabajar. Sí, créanme que cuando uno hace una idea, nunca es perdida, nunca, 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 nunca. Esa idea que hay en el remojo, que hay pensando, vengamos a buscar de rapidez esos primeros ejercicios, a ver, miren esto, que fue uno de los primeros proyectos, y díganme si no se parecen. ¿Sí o no? Sí, profe, pues tiene sus bases, o sea, de ahí se empezó y pues Entonces, se fue modificando. exacto, entonces la idea que les quiero, o sea, eso es lo que les quiero decir hoy. Fíjense cómo en el devenir del proyecto que les he ido mostrando, en el ir pensando, haciendo, mirando, midiendo, usando, revisando variables, analizando aquí, cambiando acá, haciendo todo eso, ya va llegando uno al proyecto. Pero sí, ¿qué tal lo que digo? Si yo tuviera miedo de, ay, es que me quedó mal, me toca volver a cambiar, pues lo volvemos a hacer. Sí, hay que quitarse ese temor en el proceso creativo de la arquitectura, quitarse ese miedo de fracasar,
quitarse ese temor de que, ay, si me queda mal, no importa, volvemos y lo hacemos, ¿sí? Si se logran quitar ese miedo, ustedes van a ver que los proyectos de ustedes van a fluir mejor, ¿sí? Lo que sí hay que reconocer es que hay que trabajar mucho, ¿sí? Por ejemplo, acá ayer me saqué el rato y lo que les muestro, saqué planos, renders, pero eso ya es porque uno ya maneja los programas muy bien. Entonces también los invito a manejar los programas, a Profe, aprender ¿usted en qué renderiza? en Twinmotion. Es que estuve revisando y lo descargué ayer. También descargué Buenísimo, Twinmotion, pero buenísimo. Twinmotion no deja modelar, o No, sea, no. solo es para renderizar y hacer pues el Ah, proceso. sí, es solamente un renderizador en tiempo real, se llama eso. Entonces usted puede modelar, no sé, en SketchUp y pasar ese modelo a Twinmotion, ¿verdad? Ajá. Pero yo trabajo Archicad porque en Archicad hago planos, hago todo. De hecho, Ah, publicidad privada no, no paga. Pueden hacer mi curso gratis de Archicad si quieren aprender. Yo por ahí tengo. en la página de YouTube Me escriben, porque es que a veces lo cierro, me escriben y yo les doy acceso al curso, ¿listo? Para de que, Archicad, ¿verdad? sí, 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 Ah, ok, para que sí. empiecen a aprender. ¿Y qué? Bueno, entonces ya para concluir esta reflexión que les traía para hoy y tomar un pequeño descanso, no tengan miedo en sus proyectos de que les quedó mal, que la idea no era, no importa, o sea, tomen la idea, ejecútenla hasta donde puedan y la dejan a un lado, toman otra y van buscando y van buscando. Eso se llama, a mí me gusta eso, se llama la metodología de la aporía, sin camino. Es tomar una idea y llevarla hasta el máximo que pueda llevarla. En ese momento que me encuentro un muro, me devuelvo hasta donde me tenga que devolver y tomo otro camino. Entonces voy buscando caminos hasta que encuentro mi punto A es donde yo empiezo, mi punto B es donde termino y la aporía es cómo llego hasta allá. Entonces voy encontrando obstáculos, me devuelvo y voy buscando hasta que por algún lado tengo que llegar a ese objetivo final, que es construir este edificio, ¿sí? Entonces ahí les dejo esa reflexión, quítense ese miedo a que les quedó mal. Sí, en arquitectura el mundo creativo funciona diferente al que venimos acostumbrados del colegio, en el que la nota te quedó bien, te quedó mal. No hay, como tal, no hay normas, digamos, la única norma en arquitectura, así por decir algo, es la gravedad. De ahí en adelante todo lo que podamos hacer. Entonces, libérense de ese aspecto mental y verá que sacamos muy buenos proyectos. Bueno, te has quedado hasta el final. Eso me da mucha alegría que hayas decidido escuchar y que te haya parecido interesante la información que te he compartido. Quiero decirte que es muy importante dejar a un lado esa mentalidad como arquitectos de quedarnos con la primera idea. ¿Sí? Este proceso, como te decía al principio y lo repetía mucho en la clase, el proceso de diseñar evoluciona mucho dependiendo de las variables, dependiendo de cómo organizas tú las variables y dependiendo de cómo esa variable afecte tu proyecto. Ahí yo te conté varias variables que fui manejando y cómo fueron modificando el proyecto desde un punto A hasta un punto B y probablemente todavía me falta para poder llegar al proyecto final. Quiero invitarte a que reflexiones este tema y empieces a aplicar, dejes de sufrir tanto por los cambios, por los rediseños y más bien procura aprender una herramienta muy potente como Archicad que te va a ayudar a hacer estos cambios rápidos. Aquí en la descripción te voy a dejar un link para que te inscribas a mi curso gratuito. Normalmente lo cierro y lo abro por temporadas, pero puedes inscribirte para que apenas vuelva a estar abierto te puedas inscribir. Bueno, un abrazo, chao, que estés bien, nos vemos en un próximo video.